¿Qué tal? Hoy vamos a revisar micosis profundas o sistémicas. Dentro de estas micosis vamos a revisar 4 diferentes, que serían la histoplasmosis, la coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, blastomicosis. Vamos a comenzar entonces con histoplasmosis. La histoplasmosis es una enfermedad, una micosis profunda, provocada por el histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. Afecta principalmente el sistema retículo endotelial y va a entrar por vía respiratoria, ¿sí? También se le conoce como histoplasmosis capsulati o enfermedad de Darley. Hablando sobre sus aspectos epidemiológicos, bueno, 60 países han reportado hasta el momento esta enfermedad. Es una enfermedad típica de climas tropicales, lo que quiere decir que también vamos a tener presencia de esta enfermedad en México. ¿Cuál es la zona endémica más importante en México? La zona sureste, ¿sí? Campeche, Tabasco y Chiapas. Es decir, que aquí en Tabasco sí vamos a encontrarnos con casos de histoplasma capsulatum. Otros focos importantes pueden ser Veracruz, Guerrero, San Luis Potosí, entre otros. ¿Por qué se da principalmente en climas tropicales? Al histoplasma capsulatum le gusta como tal las zonas ricas en nitrógeno, con poca luz, temperaturas de 25 a 30 grados y, bueno, básicamente es calor, humedad y poca luz, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos a estas cepas? ¿Quiénes juntan estas características? Las encontramos en el suelo, en el detritus vegetal, el guano de murciélago principalmente, de hecho es una de las principales fuentes en que podemos encontrar el histoplasma capsulatum. Las aves domésticas, todo lo que son las heces de las aves domésticas y las heces de las aves migratorias. Temperatura óptima de crecimiento, les decía hace un momento, de 20 a 30 grados, humedad relativa de 70 a 90 grados. ¿Dónde viven los murciélagos? En cuevas. Las cuevas tienen poca luz, las cuevas tienen temperaturas de 20 a 30 grados y también guardan humedad. Entonces es una zona muy buena para que histoplasma capsulatum crezca. Y aparte, el guano del murciélago es rico en nitrógeno, entonces ahí tenemos otro factor más que propicia el crecimiento de este hongo ahí. La histoplasmosis se puede dar en cualquier edad, con mayor frecuencia entre los 30 y 40 años, porque se considera hasta cierto punto una enfermedad ocupacional. Es decir, los mineros, los espeleólogos, los arqueólogos, los ecoturistas, todos aquellos que se vean involucrados con cuevas o con zonas con las descripciones que acabamos de decir, ellos van a estar expuestos a adquirir esta enfermedad. Hay mayor frecuencia, afecta frecuentemente a los hombres más que a las mujeres, ¿sí? En una relación de 4:1, la raza blanca va a ser más susceptible en un 25% y dentro de los factores predisponentes tenemos la corticoterapia, las leucemias, los linfomas, el alcoholismo crónico y el VIH. Es decir, todo aquello que genere una inmunosupresión en el paciente. Lo que significa que histoplasma capsulatum también tiende a comportarse como un hongo oportunista. Bien, ¿por dónde entra histoplasma capsulatum? Por la vía respiratoria. Cuando nosotros inspiramos sus conidios o sus esporas, nos exponemos entonces a adquirir esta enfermedad. Una vez dentro va a formar un complejo primario constituido por linfagitis y adenopatías ciliares. Puede también atravesar los bronquiolos, puede formar o tener más que nada una fase intracelular estricta, donde se va a multiplicar dentro de la célula y posteriormente continuar su ciclo. Entonces, las condiciones básicas para que se dé la enfermedad dependen directamente del tamaño del inóculo, de la virulencia de la cepa y de las condiciones inmunológicas del paciente. Ya dijimos que puede llegar a comportarse como un patógeno oportunista. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? La capacidad de cambio dismórfico, que se puede comportar como un patógeno intracelular estricto. Al momento en que él se esconde dentro de las células, pues va a complicar la respuesta inmune. Termotolerancia. Tiene en su pared celular alfa-glucanos que resisten altas temperaturas. Le confiere resistencia al histoplasma a altas temperaturas. Y la producción de grupos sulfidrilos, ureasa y melanina. ¿Para qué requiere la ureasa? Acuérdense que él
se alimenta básicamente del nitrógeno contenido en el guano del murciélago. Entonces, para poder extraer el nitrógeno del guano del murciélago, pues necesita la ureasa principalmente. Ahora, hablando de la histoplasmosis puede ser primaria, puede formar histoplasmomas o puede ser progresiva. Cuando hablamos de la histoplasmosis primaria, tenemos dos tipos, pulmonar y cutánea. Pulmonar va a ser la mayoría de los casos y es la forma más frecuente de la enfermedad. Podemos tener asintomática, que va a ser del 60 al 95% de los casos, y cuando es así, normalmente se cura de forma espontánea. Y sintomática, en el caso de la sintomática, vamos a tener tres cuadros, leve, moderada y grave, ¿sí? En el caso de la cutánea, la histoplasmosis cutánea es muy rara. ¿Por qué? Porque pocas veces puede entrar a través de lesiones en la piel. Entonces, es más común la pulmonar que la cutánea. Los histoplasmomas se refieren a calcificaciones de zonas necróticas. Ya vamos a ver una imagen acerca de esto. Y bueno, tenemos también la progresiva, que ya como tal es diseminada y tenemos dos cuadros, agudos y crónicos. Histoplasmosis primaria. Les decía que tenemos tres cuadros. Tenemos leve, que se va a caracterizar por la presencia de fiebre moderada, cefalia, mialgias, astenia y adinamia. Dura en promedio 15 días y, bueno, pasa inadvertida. Acuérdense que, pues, estos síntomas que se tienen, pues podemos desecharlos y decir, es un simple dolor de cabeza o es una fiebre esporádica y ya, ¿no? En el caso del cuadro moderado, bueno, este va a simular una neumonía típica. Vamos a tener ya tos, estertores, fiebre moderada, dolores musculares y óseos. Y este sí dura en promedio un mes. Entonces, la primera solo dura 15 días, puede pasar inadvertida. La segunda ya como tal es una neumonía básicamente con tos, disnea, fiebre y dura un mes. Y la grave ya es un cuadro agudo con abundante expectoración. Tenemos hemoptisis, tenemos marcada disnea, estertores. También hay cefalias, a diferencia de la primera que vimos de la leve, son cefalias intensas, fiebre aguda y diaforesis. Ahora, la histoplasmosis primaria, bueno, si nosotros hacemos unos rayos X, perdón, unas radiografías de los pulmones del paciente, vamos a poder observar múltiples nódulos diseminados, adenopatías ciliares, lesiones cavilarias, derrame pleural. Pueden haber incluso focos de calcificación, aunque no siempre se van a formar, porque esto ya sería en un caso crónico, es decir, tardan hasta 5 años. Ya cuando hablamos de calcificación es porque el paciente o ese tejido ha estado tratando con ese patógeno durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, como no lo puede eliminar, el cuerpo lo que hace es calcificarlo. Por eso es que se forman los focos de calcificación. Tenemos, bueno, principalmente eso. Ahora, en el caso de la histoplasmosis cutánea, acuérdense que decíamos que es muy rara, va a entrar a través de lesiones de la piel. ¿Dónde es muy común encontrar este tipo de histoplasmosis? En las personas recolectores de guano o limpiadores de gallinero. Acuérdense que no solamente está presente en el guano del murciélago, sino también de las aves de corral. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas de prevención para esto? Pues usar mascarillas para evitar inhalar pues las esporas del Histoplasma capsulatum, ¿sí? Aparte de las mascarillas, también necesitamos utilizar ropa protectora. ¿Cómo identificamos la histoplasmosis cutánea? Bueno, tenemos que hacer análisis, pero ¿cómo se ve en el paciente? Se observa un chancro, como tal es un chancro en la zona de la lesión. Y acuérdense que teníamos también los histoplasmomas, que les decía yo hace un momento que son focos de necrosis, pero están encapsulados. Entonces, nada más se observan como uno solo, se observan aquí se ve una bolita. Acá en este otro plano tenemos la misma bolita, aquí está. No sé si lo observan bien. Se van a ver lesiones cavitarias, encapsuladas o calcificadas. No produce sintomatología. A partir de estas lesiones, como lleva tanto tiempo ahí, podría incluso diseminarse hacia otros órganos, ¿sí? Bueno,
Tenemos entonces histoplasmosis diseminada aguda, es rara en México, es muy común en América del Norte y Sur. Se da frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos por corticoterapia o procesos linfoproliferativos. Frecuente en niños menores de 10 años. Eso es muy importante. Cuando un niño se ve expuesto a histoplasma capsulatum es hasta cierto punto preocupante porque en un niño es muy fácil que se complique esta enfermedad, ¿sí? Puede llegar a ser mortal. Aquí está, frecuente en niños menores de 10 años, casi siempre mortal. Cuadro respiratorio febril, hepatomegalia, esplenomegalia y diarrea. Tenemos también la histoplasmosis diseminada crónica. Esta es la aguda y esta es la crónica. Si regresamos a la tablita, vamos a la tablita. Acuérdense que tenemos aquí, en fase progresiva de tipo diseminada tenemos dos, aguda y crónica. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Vamos a regresar entonces a la diapositiva. Y bueno, seguimos entonces con histoplasmosis diseminada crónica. Son casos graves, como tal se genera hepatomegalia también y esplenomegalia. Hay granulomas solitarios. ¿Y dónde lo encontramos principalmente? El laringe, faringe, la boca, el tabique nasal y los genitales. Miren, esto es histoplasmosis cutánea. Como les decía en un inicio, acuérdense que la histoplasmosis cutánea suele ser rara, ¿sí? Esta es histoplasmosis cutánea diseminada. Observen cómo son las lesiones. Vemos, por ejemplo, hay lesiones incluso en los pies. Esto ya es una afección palmoplantar. Tenemos también en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Tenemos en todo este cuerpo. Esta es una persona con VIH. Acuérdense que entre más inmunosuprimido esté el paciente, más se va a complicar esta enfermedad. Aquí, por ejemplo, vemos histoplasmosis oral, ¿sí? Vemos también, por ejemplo, este es en el caso de un niño, este es en el caso de un adulto. Acá vemos lesiones nodulares y verrugosas de la histoplasmosis diseminada. Si nosotros viéramos una sola lesión, podríamos incluso confundirlas con las otras micosis que acabamos de ver, ¿sí? Acuérdense que ahorita estamos ya en micosis cutáneas profundas, pero hace un momento vimos micosis subcutáneas. Ahora, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico a través de los cuales se pueden apoyar para identificar, en este caso, a este patógeno? Puede realizarse a través de tinciones. Las tinciones son muy rápidas y muy efectivas. Serían tinciones de esputo, de exudados, de lesiones cutáneas, de líquido cefalorraquídeo y como tal de una biopsia. De hecho, aquí podemos observar una célula con el montón de histoplasmas dentro, ¿sí? Acuérdense que tiene una fase de intracelular obligado. Entonces vemos el montón de capsulitas aquí. Estas que parecen capsulitas, este como tal es el histoplasma capsulatum. También lo podemos cultivar también en agar saburó. Acuérdense que la mayoría de los hongos los cultivamos en agar saburó. Entonces aquí se ve ya un cultivo de histoplasma capsulatum. Las biopsias son bastante útiles para los casos cutáneos, como los que acabamos de ver en las imágenes. Puede ser a través de la intradermorreacción, aunque no es tan específica. Solamente nos sirve para determinar el primo contacto, pero pues no es completamente fiable, ¿sí? A través del antígeno, a través de biología molecular, que sería la ideal, pero suelen ser pruebas de laboratorio mucho más caras y no siempre accesibles para el paciente. La radiología y las tomografías nos sirven mucho en el caso de la histoplasmosis pulmonar, ¿sí? Cuando ya se empiezan a observar las calcificaciones, para esos casos así nos sirve mucho la radiología. Bien, para el tratamiento se utilizan 3 tipos de terapias dependiendo de la clínica de la histoplasmosis que se esté viendo en ese momento. Tenemos, por ejemplo, las sulfas que están recomendadas para la histoplasmosis progresiva crónica. Se utilizan sulfas de eliminación lenta como sulfametoxipiridacina y sulfametoxidiacina, ¿sí? Tenemos también los azoles, recomendables para casos de histoplasmosis diseminada crónica o aguda, y como tal, el itraconazol es uno de los de mejor respuesta.
Y la anfotericina B, acuérdense que la anfotericina B también la utilizábamos en otra de las micosis anteriores. La anfotericina B sigue siendo el tratamiento de elección para los casos graves y diseminados, enfermos inmunodeprimidos como los pacientes con VIH-Sida, y que no hayan respondido al tratamiento de sulfas o derivados de azoles. Prevención. Bueno, para la prevención entonces necesitamos evitar exponernos a las condiciones o a las zonas en donde el Histoplasma capsulatum crecería de manera normal. Es decir, si nosotros tenemos aves de corral, entonces hay que protegernos lo mejor posible de respirar todas esas partículas que se desprenden de sus heces, ¿sí? ¿Qué necesitamos utilizar? Mascarillas, claro está, para evitar respirarlas. También necesitamos utilizar todo el equipo de protección necesario, de preferencia manga largas, guantes, pantalones y zapatos cerrados. Todo esto para evitar una posible lesión y así facilitar la entrada del histoplasma en nuestro cuerpo, ¿sí? Otra de las principales medidas es pues no exponernos a cuevas, ¿no? Donde encontraríamos con mayor probabilidad guano de murciélago. Y bueno, fumigaciones también. En resumen, entonces, la histoplasmosis es provocada por el Histoplasma capsulatum y el Histoplasma capsulatum crece en medios enriquecidos con nitrógeno, temperaturas de 20 a 30 grados, zonas oscuras, suelos calizos. Principalmente lo encontramos en el guano de murciélago y se considera una enfermedad ocupacional porque normalmente le da a los mineros, a las personas que limpian los corrales de las gallinas, por ejemplo, a las personas que limpian el guano de murciélago, todas esas personas están expuestas. En los niños es preocupante esta enfermedad porque puede ser mortal.